Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un tutorial de MySQL Workbench. Entonces aquí quedó instalado. Estamos utilizando la versión 6.3. Entonces esta es la vista principal. Está dividido básicamente en dos partes, que es esta parte de arriba donde están las conexiones a las bases de datos y esta parte de abajo donde están los diseños de la base de datos. Esto no, no se usa casi. Entonces vamos a ver primero las conexiones. Estas conexiones contienen la ruta donde está el servidor de base de datos, el usuario y la contraseña. Entonces, como acá en este computador tenemos un servidor, entonces él crea automáticamente una instancia local de MySQL. Vamos a darle clic derecho, editar conexión. Entonces podemos observar que tiene nombre. Aquí está localhost 3306 y vamos a ingresarle la contraseña que le definimos. Vamos a probar la conexión. Listo, entonces fue satisfactoria. Podemos agregar más conexiones. Digamos, si tenemos un servidor de base de datos en otro lugar, entonces de la misma manera acá ponemos el nombre del host, que sería la dirección IP o la ruta, el puerto, el usuario y la contraseña, y si tiene algún esquema por defecto. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar la conexión. Entonces acá vamos a esconder este panel. Entonces acá a la izquierda, bueno, aquí en el centro podemos hacer las consultas. Él tiene como un pequeño ayudante y me muestra las bases de datos que actualmente tenemos. Son estas tres aquí abajo. Son bases de datos que él carga por defecto. Y así yo puedo hacer, por ejemplo, bueno, las consultas. Ahorita más tarde vamos a hacer una. Entonces, aquí podemos observar la administración del servidor. Entonces, de pronto, del servidor de base de datos, si queremos detenerlo o iniciarlo, los clientes, los usuarios, etcétera. Entonces, básicamente, uno de acá lo que utiliza es este, que es correr archivos, y este es para abrir el script de SQL. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar esta pestaña y vamos a ir a la segunda parte, que es esta. Son los modelos de base de datos, que es distinto a la base de datos como tal. Entonces, él por defecto trae un ejemplo de una base de datos, de un diseño de una base de datos, que se llama Sakila. Entonces podemos ver cómo en este diagrama uno puede insertar imágenes, organizar una especie de módulos, crear tablas, poner relaciones, etcétera. Entonces ese es el ejemplo que él trae. Y ahora vamos a hacer nosotros un ejemplo. Entonces le damos aquí clic en nuevo modelo, nos abre esta página y le damos a agregar diagrama. Entonces ese diagrama que acabamos de agregar es este. Podemos decirle, por ejemplo, cambiar el nombre, digámosle diagrama universidad. Listo. Que es este diagrama. Se pueden hacer varios diagramas por si acaso el sistema es muy grande y se tiene que organizar
de esa forma. Entonces acá podemos ver, en esta parte es como el resumen como la vista desde afuera. Acá podemos ver el catálogo o la base de datos que estamos haciendo con las respectivas tablas. Y aquí está la paleta de opciones que podemos manejar. Entonces primero vamos a cambiarle el nombre a este esquema. El esquema es como la base de datos, el nombre de la base de datos. Ponerle BD, base de datos, universidad. Base de datos, universidad. Listo. Ok, entonces él guarda automáticamente. Los controles más usados son las tablas. Entonces damos clic y lo soltamos. Vamos a crear una tabla. Damos doble clic para editarla, que se llame grupo. Y acá en la columna acá damos doble clic y él automáticamente me crea el ID de esa tabla con el nombre ID grupo. Chulea, que es llave primaria, que es no nula. Además vamos a ponerle otro campo, le llamamos nombre, tipo varchar, que sea obligatorio. Listo. Entonces ya tenemos diseñada la tabla de grupo. Vamos a crear ahora la tabla que se llama estudiantes, o estudiante más bien. Listo, damos doble clic acá para que nos cree la llave primaria. Le ponemos nombre al estudiante y le ponemos el teléfono. Listo. Entonces digamos que el nombre es obligatorio y el teléfono opcional. Ok, bueno, entonces de esta manera hemos creado dos tablas. Lo que sigue es crear las relaciones. La relación más usada es esta, que tiene la relación 1 a muchos. Esta relación permite que la llave foránea no sea llave primaria. Vamos a ver qué es eso. Entonces damos clic acá y luego nos paramos en la hija y por último en el padre. De esa manera se crea esta relación, y él nos crea automáticamente la llave foránea. Vamos a verla, que es esta. Entonces, por comodidad le ponemos FK grupo y podemos observar que él no la pone llave primaria. Voy a correr esto para ver qué pasa si la ponemos llave primaria, y fíjese que nos pone la relación con una línea continua. Cuando la quitamos, la línea se pone discontinua. Ese es el tipo de relación que nos sirve, que es mejor utilizar, sobre todo cuando vamos a trabajar con el mapeo de NetBeans. Listo. Entonces, de esa manera hemos diseñado dos tablas. De esa manera se relacionan también. Ahora, si queremos, podemos ponerle una especie de como de diseño, como quieran. Y acá le ponemos el módulo principal, por poner un ejemplo. Listo. Ahora digamos que la otra funcionalidad que se acostumbra es insertarle campos de una vez, valores. Entonces vamos a ponerle acá, damos doble clic en la tabla, vamos a la pestaña Insert y damos doble clic acá. Vamos, por ejemplo, grupo 1 a 191, grupo 2, 91 y grupo 3. Es importante acá que le demos clic, después de ingresar los datos, le debemos dar clic
en aplicar cambios para que él cierre la tabla y guarde los datos, si no vamos a tener errores más adelante. Listo, entonces ya hemos creado dos tablas con la relación uno a muchos y a una tabla le agregamos datos. En este momento no tenemos diseñada la base de datos, no tenemos creada la base de datos, solo está diseñada. Vamos a guardar. Voy a poner el escritorio base de datos universidad. Aquí lo que hicimos fue guardar este diseño, no hemos guardado la base de datos, solo guardamos el diseño aquí en el escritorio. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a proceder a crear esa base de datos. Le damos en el menú Database, en la opción Forward Engineering. Automáticamente él me carga la conexión que tenemos. Le damos clic en Siguiente. Acá le damos clic en Generar Insert para que genere los inserts de la tabla grupo que acabo de crear. Damos clic en Siguiente. Siguiente. Entonces, algo interesante de ese aplicativo es que no tenemos que crear todo este código de SQL, él lo crea solo, lo crea en este momento, ya lo creó y ahora al darle siguiente, él va y se lo aplica a la base de datos. Entonces podemos ver ya todo fue satisfactorio, le damos a cerrar. Listo, entonces ahora sí, acabamos de crear la base de datos, vamos a verla. Cerramos esto y aquí ya nos aparece nuestro modelo, base de datos universidad. Abrimos la conexión y podemos observar que aquí ya está creada la base de datos universidad. Le damos doble clic para que la seleccione. Voy a bajar esto un poco. Abrimos acá, vemos la tabla estudiante, le damos clic en esta opción y él me carga el script para ver los datos del estudiante de base de datos universidad.estudiante y me carga el resultado de esa consulta. Obviamente debe estar en blanco porque yo no ingresé datos ahí. En cambio en grupo vuelve a cargar el script y sí me muestra los 3 registros que ingresé para esa columna, para esa tabla, perdón. Bueno, entonces eso es como lo que más se acostumbra a usar. Aquí podemos cambiar o completar las consultas. Se puede editar, la tabla. Le damos clic acá y luego le damos en Enter. 92. Editar. Listo. Volvemos a dar clic en el lápiz. Es importante cuando se trabaja con las tablas cerrar como esa opción, como ese momento de editar, cerrarlo de alguna manera, si no, no toma los cambios. Y eso es todo. Entonces aquí, bueno, me pide si voy a guardar los cambios o no de este script. Listo. Entonces esa es la manera como, digamos que lo principal que uno hace en este aplicativo. Gracias por ver. Chao.